De parte 1. ¿Qué significa pensar libremente cuando las cadenas que nos atan son invisibles? ¿Por qué seguimos llamando fe a aquello que se sostiene únicamente en el miedo? La historia de la humanidad está escrita no con tinta, sino con silencios. Y entre esos silencios, como una grieta luminosa que atraviesa la oscuridad institucional, emerge la figura de un hombre que osó decir lo impensable. Baruch Spinoza no fue apenas un filósofo, fue un terremoto intelectual en un siglo donde la verdad podía costarte la vida. Y si hoy, 300 años después de su muerte, sus palabras resuenan con fuerza inédita, tal vez sea porque el control mental que él denunció nunca desapareció, solo se perfeccionó. ¿No será que lo que llamamos progreso es también un refinamiento de las técnicas de dominación? ¿No será que hoy, en pleno siglo XXI, vivimos el cumplimiento exacto de sus profecías más sombrías? La historia comienza en Ámsterdam, en el año 1656, un día de verano que será recordado como la fecha de una excomunión que jamás sería revocada. Baruch Spinoza, apenas un joven de 23 años, es expulsado de la comunidad judía con una violencia verbal que pocas veces se había visto. El herem, el anatema, cae sobre él como un martillo. Las autoridades religiosas lo declaran maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al entrar y maldito al salir. Nadie debe hablarle, nadie debe leerlo, nadie debe acercarse a él a menos de 4 codos de distancia. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal condena? ¿Había asesinado? ¿Había robado? ¿Había traicionado a su pueblo? No. Su crimen fue pensar, su crimen fue dudar, su crimen fue atreverse a cuestionar los dogmas que sostenían el edificio entero de la autoridad religiosa. ¿Por qué las instituciones religiosas temen más al pensamiento crítico que al crimen violento? ¿No será que un hombre que piensa libremente es más peligroso que 1000 hombres armados? Spinoza había osado sugerir que Dios no era ese ser antropomórfico, caprichoso, vengativo, que premiaba y castigaba según su humor. Para él, Dios era la totalidad de la naturaleza, la sustancia infinita de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. No había un cielo ni un infierno, no había castigo eterno ni recompensa divina. Solo existía la necesidad, la causalidad implacable de las leyes naturales. Esta visión, que hoy llamaríamos panteísta, era en su tiempo una herejía explosiva, porque si Dios es naturaleza, si no hay un juez supremo que observa y castiga, entonces, ¿para qué sirven los sacerdotes? ¿Para qué sirven los rabinos? ¿Para qué sirven las iglesias y los templos? ¿Para qué sirve todo ese aparato institucional que se interpone entre el hombre y lo divino? Spinoza no atacaba simplemente una doctrina teológica, atacaba el corazón mismo del poder religioso, y por eso fue aniquilado simbólicamente, borrado de la comunidad, convertido en un fantasma viviente. Pero el joven filósofo no se quebró, se retiró del mundo. Vivió modestamente puliendo lentes ópticas y en el silencio de su exilio interior escribió obras que transformarían para siempre la historia del pensamiento occidental. Su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, es una de las críticas más demoledoras jamás escritas contra el uso político de la religión. ¿Por qué los profetas hablaban en parábolas y no con claridad? ¿Por qué los textos sagrados están llenos de contradicciones, de errores históricos, de interpolaciones evidentes? ¿No será que esos textos no fueron dictados por Dios, sino escritos por hombres con intereses muy terrenales? Spinoza somete la Biblia al escrutinio racional, la lee como un documento histórico, la despoja de su aura sagrada, y al hacerlo revela algo perturbador: que las religiones han sido, desde tiempos inmemoriales, herramientas de control social.
que el miedo a Dios ha sido cultivado deliberadamente para mantener a las masas obedientes, sumisas, dóciles. Que la fe, lejos de ser una liberación espiritual, ha sido una cadena invisible. Y aquí, en este punto, quiero hacer una pausa y pedirte algo. Desde donde sea que estés escuchando estas palabras, desde tu ciudad, desde tu país, desde el rincón del mundo en el que te encuentres ahora mismo, escribe en los comentarios. Dime desde dónde me escuchas, qué hora es allí en este momento, y comparte esta reflexión con alguien cercano a ti, alguien que ames, con el deseo profundo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque la verdad, cuando se comparte, multiplica su poder. Y la verdad de la que hablamos hoy no es pequeña. No, es una verdad que atraviesa siglos, que conecta el pasado con el presente, que nos obliga a mirar de frente el espejo incómodo de nuestra propia condición. Porque lo que Spinoza anticipó hace 300 años es esto, que las técnicas de control mental no desaparecerían con la ilustración, con la ciencia, con el progreso tecnológico. Al contrario, se sofisticarían. Se volverían más sutiles, más invisibles, más eficaces. En tiempos de Spinoza, el control se ejercía mediante la amenaza directa, mediante la excomunión, la hoguera, la persecución violenta. Hoy, el control se ejerce mediante algoritmos, mediante la manipulación emocional en redes sociales, mediante la fabricación de consensos artificiales, mediante la saturación informativa que impide pensar. ¿No es acaso el marketing emocional una forma de profecía moderna? ¿No son los influencers una especie de sacerdotes seculares que dictan qué creer, qué comprar, qué sentir? ¿No es la publicidad política una liturgia diseñada para capturar la voluntad sin que nos demos cuenta? Spinoza entendió algo fundamental, que el poder no se sostiene únicamente por la fuerza física. Se sostiene, sobre todo, por la colonización de la mente, por la capacidad de hacer que las personas internalicen sus cadenas, que las llamen libertad, que las defiendan con fervor. Y en esto, la religión ha sido maestra, no porque la religión sea intrínsecamente mala, sino porque ha sido instrumentalizada, pervertida, convertida en aparato de dominación. ¿Cuántas guerras se han librado en nombre de Dios? ¿Cuántos millones han muerto porque alguien decidió que su interpretación de lo sagrado era la única verdadera? ¿Cuántas mujeres fueron quemadas como brujas porque desafiaban el orden patriarcal que se escudaba tras la autoridad divina? ¿Cuántos herejes fueron torturados no porque negaran a Dios, sino porque cuestionaban a quienes pretendían hablar en su nombre? Spinoza vivió en una época de guerras religiosas. Europa estaba desgarrada por el conflicto entre católicos y protestantes. La guerra de los 30 años había dejado millones de muertos. Y mientras tanto, los teólogos de ambos bandos seguían proclamando que Dios estaba de su lado, que la masacre era justa, que matar en nombre de la fe era un acto santo. ¿No te parece obsceno? ¿No te parece que algo profundamente enfermo late en el corazón de cualquier sistema que justifique la violencia mediante lo sagrado? Spinoza vio esa obscenidad y se negó a callar. Su filosofía es, en el fondo, un grito contra la hipocresía religiosa, contra la manipulación teológica, contra el uso del nombre de Dios para legitimar el poder de unos pocos sobre muchos. Pero su crítica no se quedaba en el terreno de lo religioso. Spinoza entendió que el mismo mecanismo que operaba en las iglesias operaba también en los estados, que los gobernantes utilizaban el miedo, la superstición, la ignorancia para mantener a los pueblos sometidos, que la política y la religión eran aliadas naturales en el proyecto de dominación, y que sólo mediante la razón, mediante el conocimiento, mediante la educación del entendimiento, los seres humanos podrían liberarse. ¿No es esta una lección urgente para nuestro tiempo? ¿No vivimos acaso en una era donde la desinformación es deliberada,
donde las fake news son armas políticas, donde la ignorancia se cultiva porque un pueblo ignorante es un pueblo controlable. La filosofía de Spinoza nos invita a una transformación radical de la conciencia. Nos dice, deja de buscar un Dios fuera de ti, un Salvador externo, una autoridad que te diga qué pensar. Mira dentro de ti mismo. Reconoce que eres parte de la sustancia infinita, que tu ser es una expresión de lo divino, que tu libertad no es un regalo otorgado, sino una conquista que debes alcanzar mediante el conocimiento. ¿Qué significa ser libre? ¿Significa hacer lo que quieras? No. Significa comprender las causas que te determinan, dejar de ser esclavo de las pasiones, de los miedos, de las supersticiones. Significa pasar de la servidumbre a la autonomía. Y eso, en el mundo de Spinoza como en el nuestro, es lo más peligroso que puedes hacer. Porque un ser humano libre no puede ser controlado. Un ser humano que piensa por sí mismo no puede ser manipulado. Y por eso las instituciones de poder, sean religiosas o políticas, le temen. ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos errores? ¿Por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? Spinoza diría que es porque no hemos alcanzado el conocimiento adecuado, porque vivimos en el nivel más bajo de la comprensión, que él llama imaginación. Un estado donde confundimos las apariencias con la realidad, donde nuestras opiniones son dictadas por las emociones, por los prejuicios, por la propaganda. Solo cuando ascendemos al nivel de la razón, y más allá de ella, al nivel de la intuición intelectual, podemos ver las cosas tal como son. Solo entonces podemos liberarnos. Pero ese proceso no es fácil. Requiere disciplina. Requiere coraje, requiere estar dispuesto a destruir todas las certezas cómodas que nos sostienen. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que te han enseñado? ¿Estás dispuesto a enfrentar la soledad del pensador libre? La primera parte de esta narración te deja con una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué hay en la verdad que tanto asusta al poder? Spinoza lo intuyó, lo nombró, lo escribió con una lucidez que aún nos eriza la piel. Y su vida, marcada por el exilio y el silencio forzado, es la prueba de que tenía razón. Porque no lo mataron por estar equivocado, lo borraron por estar en lo cierto. No. Parte 2. ¿Qué es la fe cuando se le quita el miedo? ¿Qué queda de una creencia religiosa cuando se la somete al escrutinio implacable de la razón? Estas preguntas no son retóricas. Son el corazón palpitante del conflicto que define la modernidad. El enfrentamiento entre dos formas de comprender el mundo, dos modos de organizar la existencia humana. Por un lado, la fe entendida como obediencia ciega, como sumisión a la autoridad, como aceptación de dogmas indemostrables. Por el otro, la razón entendida como búsqueda autónoma de la verdad, como cuestionamiento permanente, como rechazo de cualquier imposición externa. Spinoza se situó, sin ambigüedad alguna, del lado de la razón, y por eso fue considerado el hereje más peligroso de su tiempo. Pero, ¿qué significa ser hereje? ¿No será que los herejes son simplemente aquellos que se niegan a mentir? El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Tiene raíces que se hunden en la filosofía griega, en los debates entre los presocráticos, en las tensiones entre Platón y los sofistas. Pero adquiere una intensidad particular con el ascenso del cristianismo como religión de Estado en el Imperio Romano. Porque el cristianismo, a diferencia de las religiones paganas que lo precedieron, no se conformaba con regular el comportamiento externo. Quería conquistar el alma. Quería que cada individuo internalizara sus normas, sus valores, su visión del mundo. Y para lograrlo, desarrolló un aparato teológico sofisticadísimo, una maquinaria conceptual capaz de responder a cualquier objeción, de integrar cualquier filosofía, de neutralizar cualquier crítica. Los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino,
Construyeron sistemas filosóficos monumentales destinados a mostrar que la fe y la razón no solo eran compatibles, sino que se necesitaban mutuamente. Pero ¿era cierto? ¿O era simplemente una estrategia para domesticar la razón, para ponerla al servicio de la doctrina? Spinoza pensaba que era esto último. Para él, la razón y la fe pertenecían a esferas completamente distintas. La razón buscaba la verdad mediante el análisis, la demostración, la evidencia. La fe, en cambio, buscaba la obediencia, la piedad, la virtud moral. No había conflicto entre ellas en tanto cada una respetara su dominio. El problema surgía cuando la teología pretendía pronunciarse sobre cuestiones de hecho. Cuando los sacerdotes afirmaban que la tierra estaba inmóvil en el centro del universo, porque así lo decía la Biblia. Cuando los rabinos declaraban que dudar de Moisés era dudar de Dios mismo. Ahí la religión invadía el territorio de la razón. Y Spinoza, con la serenidad implacable de un geómetra, demostraba que esas afirmaciones no solo eran falsas, sino absurdas. ¿Cómo podía un texto escrito hace miles de años, en un contexto cultural completamente distinto, tener autoridad sobre el conocimiento astronómico, biológico, histórico? ¿No era evidente que los autores bíblicos desconocían las leyes de la naturaleza, que hablaban en términos mitológicos, que reflejaban las creencias de su época? Pero cuestionar la Biblia no era un ejercicio académico inofensivo, era un acto revolucionario. Porque la Biblia no era solo un libro. Era el fundamento de la autoridad eclesiástica, la fuente de legitimidad de reyes y emperadores, el código que regulaba la vida de millones de personas. Decir que la Biblia estaba llena de errores era decir que toda esa estructura de poder carecía de base sólida. Era abrir una grieta por la que podía colarse la duda, la crítica, la rebelión. Y por eso Spinoza fue perseguido no solo por los judíos, sino también por los cristianos de todas las denominaciones. Católicos y protestantes, calvinistas y luteranos, todos coincidían en una cosa: Spinoza era peligroso, era el enemigo común, el ateo, el blasfemo, el destructor de la religión. ¿Pero era realmente un ateo? ¿O era, más bien, el más profundamente religioso de todos, precisamente porque se negaba a reducir lo divino a las categorías humanas del premio y el castigo? La Ética, su obra maestra, es un monumento a la audacia intelectual. Escrita en latín, siguiendo el método geométrico de Euclides, comienza con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. Como si estuviera probando un teorema matemático, Spinoza demuestra la existencia de Dios, la naturaleza de la mente humana, el origen de las pasiones, el camino hacia la libertad. Pero el Dios que emerge de esas páginas no tiene nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es un ser personal, no escucha plegarias, no hace milagros, no interviene en la historia. Es la sustancia infinita, la totalidad del ser, la naturaleza en su sentido más pleno. ¿Es esto ateísmo o es la forma más radical de teísmo? ¿Es la negación de Dios o su afirmación más absoluta? Los contemporáneos de Spinoza no tenían dudas. Era ateísmo. Y el ateísmo en el siglo XVII era el crimen intelectual más grave que se podía cometer. Porque si no hay Dios, si no hay vida después de la muerte, si no hay castigo ni recompensa, entonces, ¿por qué ser bueno? ¿Por qué no robar, matar, violar? Sin el temor a Dios, decían los teólogos, la sociedad se desmoronaría, la moral colapsaría, el caos reinaría. Spinoza respondía con una tranquilidad desarmante: el que es bueno solo por miedo al castigo no es realmente bueno, es un esclavo. La verdadera virtud nace del conocimiento, del amor a la verdad, de la comprensión de que el bien propio y el bien común son inseparables. No necesitas un Dios vengativo para ser ético.
Necesitas entender que tu felicidad depende de la felicidad de los demás, que eres parte de un todo interconectado, que dañar al otro es dañarte a ti mismo. ¿No es esta una moral más elevada que la que se basa en el miedo? Y aquí, nuevamente, te pido que te detengas un momento. Desde donde sea que estés, desde la ciudad que habitas, desde el país en el que respiras, escribe en los comentarios. Dime tu ubicación, la hora que marca tu reloj en este instante, y comparte este video con alguien que aprecias, con el deseo de que su familia reciba todas las bendiciones posibles. Porque lo que estamos explorando aquí no es solo filosofía abstracta, es una cuestión vital, urgente, que nos afecta a todos. Es la pregunta por cómo queremos vivir, por qué tipo de sociedad queremos construir, por si estamos dispuestos a pensar por nosotros mismos o preferimos delegar nuestra autonomía en figuras de autoridad. El conflicto entre fe y razón alcanza su punto más dramático cuando se trata de los milagros, porque los milagros son la piedra angular de todas las religiones reveladas. Son la prueba de que Dios interviene, de que los profetas son auténticos, de que los textos sagrados son verdaderos. ¿Pero qué es un milagro? Según Spinoza, es una imposibilidad lógica. Porque si Dios es la naturaleza, si todo sucede según leyes necesarias, si nada puede ocurrir fuera del orden causal, entonces no hay espacio para los milagros. Lo que llamamos milagro es simplemente un evento cuyas causas desconocemos. Es una confesión de ignorancia, no una manifestación de lo sobrenatural. Cuando el Mar Rojo se abrió ante Moisés, no fue porque Dios suspendió las leyes de la física. Fue, tal vez, por una marea excepcional, por condiciones atmosféricas peculiares, por causas naturales que los testigos no pudieron comprender. ¿No es más racional buscar una explicación natural que atribuir todo a la magia divina? Esta negación de los milagros era explosiva, porque si no hay milagros, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo entero se derrumba. No es casual que los cristianos odiaran a Spinoza con una intensidad que superaba incluso el odio de los judíos. Porque mientras los judíos podían simplemente expulsarlo y olvidarse de él, los cristianos veían en sus ideas una amenaza existencial. Si Spinoza tenía razón, entonces casi 2000 años de historia cristiana se revelaban como un error gigantesco, como una superstición que había esclavizado a generaciones enteras. ¿Podían aceptarlo? Claro que no. Prefirieron condenarlo, quemarlo en efigie, prohibir sus libros, advertir a los fieles que leerlo era poner en peligro su salvación eterna. Pero las ideas no pueden quemarse, pueden prohibirse, pueden perseguirse, pueden condenarse al olvido oficial, pero siempre encuentran una manera de sobrevivir, de propagarse, de germinar en terrenos inesperados. Las obras de Spinoza circularon clandestinamente, fueron leídas en secreto, copiadas a mano, traducidas a varios idiomas, y lentamente, a lo largo del siglo XVIII, fueron minando los fundamentos del pensamiento tradicional. Voltaire lo leyó, Diderot lo admiró, Hegel lo reinterpretó, Marx lo secularizó. La Ilustración, con toda su confianza en la razón, con su crítica demoledora de la superstición, con su proyecto de emancipación humana, era en gran medida spinocista. ¿No es irónico que un hombre condenado al ostracismo haya terminado siendo uno de los pensadores más influyentes de la modernidad? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden combatirse con dogmas más refinados, con argumentos teológicos más elaborados. Pero la duda es insidiosa. Se infiltra en la mente, corroe las certezas, abre preguntas que no tienen respuesta. Y Spinoza era un maestro de la duda sistemática. No dudaba por dudar, como hacían los escépticos antiguos. Dudaba para limpiar el terreno, para despejar las falsedades, para construir sobre una base sólida. Su método era cartesiano en el punto de partida,
pero espinocista en las conclusiones. Descartes había dudado de todo hasta llegar al cogito, al pienso, luego existo. Pero luego había dado marcha atrás, había reconstruido el edificio de las certezas tradicionales, había salvado a Dios, al alma inmortal, a la moral convencional. Spinoza no dio marcha atrás, siguió adelante con una coherencia implacable. Y lo que encontró al final del camino no fue el Dios personal de la tradición, sino una divinidad impersonal, inmanente, que no se preocupaba por los asuntos humanos. ¿Era esto consolador? No. ¿Era esto tranquilizador? En absoluto. Pero era, según él, la verdad. Y aquí llegamos al núcleo del conflicto. Porque la humanidad ha demostrado una y otra vez que prefiere la mentira reconfortante a la verdad perturbadora. Prefiere creer que hay un plan divino, que todo tiene un sentido, que los justos serán recompensados y los malvados castigados. Spinoza le dice, no, no hay tal cosa. El universo no tiene propósito. No fuiste creado para nada. Eres un modo finito de la sustancia infinita, una ola en el océano del ser, que surge y se desvanece sin que eso tenga una importancia cósmica. ¿Es esto desesperante? Solo si sigues buscando un sentido externo. Pero si comprendes que el sentido lo construyes tú, que tu vida tiene el valor que tú le das, que la libertad es la aceptación gozosa de la necesidad, entonces puede ser liberador. ¿Estás dispuesto a aceptar esa libertad aterradora? La segunda parte de esta narración te enfrenta a la elección más radical: fe o razón, obediencia o autonomía, miedo o conocimiento. Spinoza eligió y pagó el precio, pero su legado permanece, desafiante, incómodo, vivo. Porque mientras haya seres humanos que se atrevan a pensar, mientras haya mentes que se nieguen a someterse, mientras haya corazones que busquen la verdad sin importar el costo, Spinoza no habrá muerto. Estará allí, en cada pregunta que derriba un dogma, en cada duda que fisura una certeza, en cada acto de rebeldía intelectual contra el poder que pretende dictar qué es verdadero y qué no. Parte 3. ¿Puede la verdad ser enterrada para siempre? ¿Puede el poder, con todos sus recursos, con toda su violencia simbólica y material, silenciar definitivamente una idea? La historia responde que no, que las ideas tienen una vida propia, una persistencia fantasmal que desafía todos los intentos de extinción. Y la idea de Spinoza, esa idea peligrosa de que el ser humano puede liberarse mediante el conocimiento, de que no necesita intermediarios entre él y lo divino, de que la razón es suficiente para alcanzar la beatitud, esa idea ha sobrevivido a 3 siglos de condenas, prohibiciones, malentendidos. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando los mecanismos de control mental han alcanzado una sofisticación que Spinoza no podría haber imaginado, su filosofía se revela más actual que nunca, porque el enemigo sigue siendo el mismo: el miedo que paraliza, que somete, que convierte a los seres humanos en instrumentos dóciles de poderes que no comprenden. Spinoza murió en 1677, a los 44 años, víctima probablemente de la tuberculosis agravada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Murió pobre, solitario, rodeado de unos pocos amigos leales. No tuvo funerales pomposos, no dejó discípulos organizados, no fundó ninguna escuela filosófica, y sin embargo, su muerte marcó el comienzo de su verdadera vida. Porque fue entonces cuando sus manuscritos fueron publicados, cuando sus ideas comenzaron a circular más ampliamente, cuando el establishment intelectual y religioso de Europa se dio cuenta del peligro que representaba. Los ataques se multiplicaron. Teólogos de todas las denominaciones escribieron refutaciones furibundas. Los filósofos respetables se apresuraron a tomar distancia. Incluso pensadores que lo habían admirado en privado lo denunciaron en público. ¿Por qué tanto miedo?
¿Qué había en esas páginas que amenazaba de tal modo el orden establecido? La respuesta es simple y aterradora. Spinoza había desmantelado el fundamento mismo del control religioso y político. Había mostrado que los textos sagrados eran obra humana, que los profetas no tenían acceso privilegiado a la verdad divina, que los milagros eran imposibles, que la vida después de la muerte era una fantasía consoladora. Y al hacer todo esto, había dejado al desnudo el mecanismo mediante el cual las élites religiosas y políticas habían dominado a las masas durante milenios. Ese mecanismo era el miedo al infierno, el miedo a la condenación, el miedo a la exclusión de la comunidad. Y Spinoza decía: no teman, no hay infierno, no hay un Dios vengativo esperando castigarlos, hay solo la naturaleza que sigue sus leyes con indiferencia absoluta a nuestros deseos y temores. ¿Comprendes por qué esto era intolerable para los poderosos? Porque un pueblo que no teme no puede ser controlado. Pero el legado de Spinoza no se agota en la crítica de la religión. Su filosofía es también una propuesta constructiva, un camino hacia la libertad y la felicidad. Ese camino pasa por el conocimiento, no el conocimiento superficial, no la acumulación de información, sino el conocimiento profundo, intuitivo, de la estructura del ser. Spinoza distingue 3 niveles de conocimiento. El primero, la imaginación, es el nivel de la experiencia cotidiana, donde percibimos las cosas fragmentariamente, donde nuestras opiniones están determinadas por encuentros casuales, por emociones pasajeras. El segundo, la razón, es el nivel donde comprendemos las relaciones causales, donde entendemos por qué las cosas son como son. El tercero, la intuición intelectual. Es el nivel donde captamos de manera inmediata y total la unidad del ser, donde experimentamos nuestra identidad con la sustancia infinita. Este tercer nivel, dice Spinoza, es la beatitud, es el amor intelectual de Dios, es la libertad perfecta. Suena místico, lo es, pero es un misticismo racional, un misticismo que no exige fe ciega sino comprensión lúcida. ¿Es alcanzable ese estado? ¿Pueden realmente los seres humanos liberarse de las pasiones, elevarse por encima del miedo y el deseo, contemplar el universo subespecie a eternitatis desde la perspectiva de la eternidad? Spinoza admite que es difícil, que pocos lo logran, que la mayoría vive y muere atrapada en el primer nivel de conocimiento, pero insiste en que es posible. Y que el mero intento, el mero esfuerzo por comprender, ya trae consigo una alegría, una serenidad, una fortaleza de ánimo que hace la vida más digna de ser vivida. ¿No es esto lo que todos buscamos? ¿No es esto, en el fondo, lo que todas las religiones prometen pero rara vez entregan? Una paz interior que no dependa de circunstancias externas, una felicidad que no pueda sernos arrebatada. Y aquí, una vez más, te invito a participar de esta reflexión colectiva. Escribe en los comentarios desde qué rincón del planeta estás siguiendo estas palabras, qué hora marca tu reloj ahora mismo, y comparte este video con alguien querido, con el deseo de que la bendición alcance su familia, porque lo que estamos explorando no es solo la historia de un filósofo muerto hace 3 siglos, es la historia de nuestra propia liberación. La posibilidad de que nosotros también podamos romper las cadenas invisibles que nos atan, las cadenas del miedo, de la superstición, de la manipulación emocional. El siglo XVIII vio el triunfo aparente de las ideas de Spinoza. La Ilustración adoptó su crítica de la superstición, su defensa de la libertad de pensamiento, su confianza en la razón. Los enciclopedistas franceses lo veneraban en secreto. Los revolucionarios estadounidenses incorporaron principios espinozistas en su constitución: la separación entre Iglesia y Estado, la libertad religiosa, el gobierno basado en la razón y no en la revelación. Parecía que la humanidad estaba finalmente saliendo de la oscuridad medieval, entrando en una era de luz, de progreso, de emancipación. ¿Pero fue así?
¿Nos liberamos realmente? La respuesta es compleja y perturbadora. Porque si bien es cierto que la autoridad eclesiástica perdió gran parte de su poder coercitivo, si bien es cierto que la ciencia avanzó de manera espectacular, si bien es cierto que los derechos individuales se expandieron, también es cierto que nuevos mecanismos de control surgieron para reemplazar a los antiguos. El Estado moderno, con su burocracia tentacular, con su capacidad de vigilancia, con su monopolio de la violencia legítima, se convirtió en un poder tan absoluto como el de la Iglesia medieval. Y en el siglo XX, con la emergencia de los totalitarismos, vimos cómo esos mecanismos podían ser utilizados para controlar no solo el comportamiento externo, sino también el pensamiento, las emociones, la identidad misma de los individuos. No es el culto a la personalidad una forma secular de religión. No es la propaganda totalitaria una versión actualizada de la teología dogmática. No es el lavado de cerebro político exactamente lo que Spinoza denunciaba en la manipulación religiosa. Y hoy, en nuestra era digital, el control mental ha alcanzado niveles que superan cualquier distopía imaginada. Los algoritmos conocen nuestros deseos mejor que nosotros mismos. Las redes sociales nos encierran en burbujas de confirmación donde solo escuchamos lo que ya creemos. La publicidad microdirigida nos manipula a nivel subconsciente. Los gobiernos y las corporaciones recopilan datos masivos sobre cada aspecto de nuestra vida. La inteligencia artificial predice nuestro comportamiento, lo moldea, lo dirige hacia objetivos que no hemos elegido. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza anticipó? ¿No es esto el cumplimiento de su profecía más oscura? Él vio que el miedo era el instrumento del control, y hoy el miedo se ha multiplicado. Miedo al terrorismo, miedo al virus, miedo al cambio climático, miedo al otro, miedo a quedarnos atrás, miedo a no ser suficientes. Y ese miedo nos vuelve manipulables, nos hace aceptar restricciones a nuestras libertades, nos convierte en cómplices de nuestra propia dominación. Pero la filosofía de Spinoza también nos ofrece una salida. Nos dice que el primer paso hacia la libertad es el conocimiento. Conocimiento de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de los mecanismos que nos determinan. Solo cuando comprendemos por qué sentimos lo que sentimos, por qué deseamos lo que deseamos, por qué tememos lo que tememos, podemos comenzar a liberarnos. Solo cuando vemos las cadenas podemos intentar romperlas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Es realmente tuyo ese pensamiento o fue implantado por la educación, por los medios, por el grupo social al que perteneces? ¿Actúas libremente o eres el resultado mecánico de causas que no controlas? Estas preguntas son incómodas, atacan nuestra ilusión de autonomía, pero son necesarias, porque sin ellas seguimos siendo esclavos que se creen libres, y esa es la peor forma de esclavitud. Spinoza nos enseña también que la libertad no es arbitrariedad, no es hacer lo que nos da la gana, es actuar según nuestra naturaleza racional, en armonía con las leyes del universo. Es aceptar lo que no podemos cambiar y trabajar activamente en lo que sí podemos modificar. Es la serenidad del estoico combinada con la lucidez del científico. Es la capacidad de decir, esto es necesario, pero dentro de esa necesidad hay un espacio para mi acción creativa, para mi afirmación de la vida, para mi participación consciente en el despliegue del ser. ¿No es esta una sabiduría que necesitamos urgentemente en nuestro tiempo ansioso, depresivo, saturado de información pero vacío de significado? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque mientras te aferres a dogmas, no estás pensando, estás repitiendo. Mientras te refugies en autoridades externas, no estás viviendo, estás obedeciendo. La fe auténtica, si es que tal cosa existe, solo puede surgir después de haber pasado por la duda radical,
después de haber descendido al abismo de la incertidumbre, después de haber enfrentado la posibilidad del sinsentido total. Y si después de todo eso decides creer, entonces tu creencia tiene un peso, una profundidad, una autenticidad que ningún catecismo puede proporcionar. Spinoza, paradójicamente, puede ser leído como un maestro espiritual, precisamente porque destruye toda espiritualidad superficial, toda religiosidad fácil, todo consuelo barato, te deja desnudo frente al universo, y en esa desnudez, en esa vulnerabilidad, en esa honestidad brutal puede surgir algo genuino. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad nos obliga a cambiar. Nos arranca de nuestras comodidades, nos saca de nuestras zonas seguras, nos enfrenta a responsabilidades que preferimos ignorar. Es más fácil creer que un Dios benevolente se ocupa de todo, que hay un plan, que todo saldrá bien si rezamos lo suficiente. Es más fácil obedecer a los expertos, a los líderes, a las tradiciones, que pensar por nosotros mismos. Es más fácil seguir la corriente, adaptarnos, no hacer olas, pero esa facilidad tiene un costo. El costo es tu humanidad, el costo es tu libertad, el costo es tu alma, si todavía crees en tal cosa. Y Spinoza nos dice, ese costo es demasiado alto. Mejor vivir en la verdad, aunque duela, aunque asuste, aunque te deje solo, porque solo en la verdad hay dignidad, solo en la verdad hay libertad, solo en la verdad hay, paradójicamente, alegría. La historia de Spinoza es la historia de un hombre que se negó a mentir, que prefirió el ostracismo a la hipocresía, la pobreza a la complicidad, la soledad al servilismo. Y su ejemplo resuena hoy con una fuerza que probablemente él mismo no podría haber anticipado. Porque vivimos en una época de mentiras industriales, de posverdad, de manipulación masiva. Y en medio de ese ruido ensordecedor, la voz serena de Spinoza nos dice, piensa, duda, cuestiona, no aceptes nada porque te lo diga una autoridad, examínalo tú mismo. Usa tu razón, confía en tu capacidad de comprender. No eres un niño que necesita ser guiado. Eres un adulto, un ser racional, una expresión del infinito. Actúa como tal. El clímax filosófico al que nos lleva Spinoza es este: la realización de que libertad y necesidad no son opuestas, que somos libres en la medida en que comprendemos la necesidad. Que el determinismo no es una prisión, sino una liberación, porque nos muestra que no somos culpables de ser como somos, que no tenemos que odiarnos por nuestras debilidades, que podemos trabajar pacientemente en nuestro desarrollo sin la carga de la culpa cristiana, que el universo no es un tribunal donde seremos juzgados, sino un proceso del cual somos parte. Y que nuestra tarea no es ganar un cielo imaginario, sino participar conscientemente, alegremente, en ese proceso infinito del ser desplegándose. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la historia no ha terminado, que las estructuras que parecen eternas son contingentes, que lo que fue construido por humanos puede ser deconstruido por humanos. Que ningún poder es absoluto, ninguna verdad oficial es inquebrantable, ninguna dominación es definitiva. Spinoza lo sabía, por eso lo temían tanto, y por eso, 3 siglos después, seguimos necesitándolo, porque la lucha que él libró no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Los sacerdotes de hoy visten trajes corporativos, los dogmas de hoy se llaman algoritmos. Las excomuniones de hoy se llaman cancelaciones, pero el mecanismo es el mismo: controlar el pensamiento, inducir miedo, impedir la autonomía, y la respuesta sigue siendo la misma: conocimiento, razón, coraje, el coraje de pensar por ti mismo, el coraje de enfrentar la verdad sin intermediarios. El coraje de vivir según tu comprensión, aunque eso te cueste caro. Spinoza pagó ese costo y nos dejó un legado que ninguna autoridad ha podido confiscar: la certeza de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre termina emergiendo.
porque la verdad no es una cosa que pueda poseerse o prohibirse. Es un proceso, un movimiento, una fuerza que atraviesa la historia y que tarde o temprano se abre camino. Quizás no en una generación, quizás no en un siglo, pero inevitablemente, necesariamente, como las leyes que rigen el universo mismo. Esta narración termina donde comenzó, con una pregunta. ¿Estás dispuesto a despertar? ¿Estás dispuesto a ver las cadenas que te atan? ¿Estás dispuesto a cuestionarlo todo, incluso lo que más amas, incluso lo que te da identidad, incluso lo que te hace sentir seguro? Spinoza no puede responder por ti, solo tú puedes hacerlo. Pero su filosofía te ofrece las herramientas, te muestra el camino, te dice, es posible, la libertad es posible, el conocimiento es posible, la beatitud es posible. No fácil, no garantizada, pero posible. Y eso, en un mundo saturado de desesperanza, de nihilismo, de cinismo, es ya una forma de salvación. Una salvación sin cielo ni infierno. Una salvación aquí y ahora. Una salvación que se llama vivir consciente, lúcido, libre. ¿Qué es la fe cuando se le quita el miedo? ¿Qué queda de una creencia religiosa cuando se la somete al escrutinio implacable de la razón? Estas preguntas no son retóricas. Son el corazón palpitante del conflicto que define la modernidad, el enfrentamiento entre dos formas de comprender el mundo, dos modos de organizar la existencia humana. Por un lado, la fe entendida como obediencia ciega, como sumisión a la autoridad, como aceptación de dogmas indemostrables. Por el otro, la razón entendida como búsqueda autónoma de la verdad, como cuestionamiento permanente, como rechazo de cualquier imposición externa. Spinoza se situó, sin ambigüedad alguna, del lado de la razón, y por eso fue considerado el hereje más peligroso de su tiempo. Pero, ¿qué significa ser hereje? ¿No será que los herejes son simplemente aquellos que se niegan a mentir? El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Tiene raíces que se hunden en la filosofía griega, en los debates entre los presocráticos, en las tensiones entre Platón y los sofistas, pero adquiere una intensidad particular con el ascenso del cristianismo como religión de Estado en el Imperio Romano. Porque el cristianismo, a diferencia de las religiones paganas que lo precedieron, no se conformaba con regular el comportamiento externo. Quería conquistar el alma, quería que cada individuo internalizara sus normas, sus valores, su visión del mundo. Y para lograrlo, desarrolló un aparato teológico sofisticadísimo, una maquinaria conceptual capaz de responder a cualquier objeción, de integrar cualquier filosofía, de neutralizar cualquier crítica. Los padres de la Iglesia, como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, construyeron sistemas filosóficos monumentales destinados a mostrar que la fe y la razón no solo eran compatibles, sino que se necesitaban mutuamente. ¿Pero era cierto? ¿O era simplemente una estrategia para domesticar la razón, para ponerla al servicio de la doctrina? Spinoza pensaba que era esto último. Para él, la razón y la fe pertenecían a esferas completamente distintas. La razón buscaba la verdad mediante el análisis, la demostración, la evidencia. La fe, en cambio, buscaba la obediencia, la piedad, la virtud moral. No había conflicto entre ellas en tanto cada una respetara su dominio. El problema surgía cuando la teología pretendía pronunciarse sobre cuestiones de hecho. Cuando los sacerdotes afirmaban que la tierra estaba inmóvil en el centro del universo, porque así lo decía la Biblia. Cuando los rabinos declaraban que dudar de Moisés era dudar de Dios mismo. Ahí la religión invadía el territorio de la razón. Y Spinoza, con la serenidad implacable de un geómetra, demostraba que esas afirmaciones no solo eran falsas, sino absurdas. ¿Cómo podía un texto escrito hace miles de años, en un contexto cultural completamente distinto, tener autoridad sobre el conocimiento astronómico, biológico, histórico?
¿No era evidente que los autores bíblicos desconocían las leyes de la naturaleza, que hablaban en términos mitológicos, que reflejaban las creencias de su época? Pero cuestionar la Biblia no era un ejercicio académico inofensivo, era un acto revolucionario, porque la Biblia no era solo un libro, era el fundamento de la autoridad eclesiástica, la fuente de legitimidad de reyes y emperadores, el código que regulaba la vida de millones de personas. Decir que la Biblia estaba llena de errores era decir que toda esa estructura de poder carecía de base sólida. Era abrir una grieta por la que podía colarse la duda, la crítica, la rebelión. Y por eso Spinoza fue perseguido no solo por los judíos, sino también por los cristianos de todas las denominaciones. Católicos y protestantes, calvinistas y luteranos, todos coincidían en una cosa: Spinoza era peligroso, era el enemigo común, el ateo, el blasfemo, el destructor de la religión. ¿Pero era realmente un ateo? ¿O era, más bien, el más profundamente religioso de todos, precisamente porque se negaba a reducir lo divino a las categorías humanas del premio y el castigo? La Ética, su obra maestra, es un monumento a la audacia intelectual. Escrita en latín, siguiendo el método geométrico de Euclides, comienza con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. Como si estuviera probando un teorema matemático, Spinoza demuestra la existencia de Dios, la naturaleza de la mente humana, el origen de las pasiones, el camino hacia la libertad. Pero el Dios que emerge de esas páginas no tiene nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es un ser personal, no escucha plegarias, no hace milagros, no interviene en la historia. Es la sustancia infinita, la totalidad del ser, la naturaleza en su sentido más pleno. ¿Es esto ateísmo o es la forma más radical de teísmo? ¿Es la negación de Dios o su afirmación más absoluta? Los contemporáneos de Spinoza no tenían dudas. Era ateísmo, y el ateísmo en el siglo XVII era el crimen intelectual más grave que se podía cometer. Porque si no hay Dios, si no hay vida después de la muerte, si no hay castigo ni recompensa, entonces, ¿por qué ser bueno? ¿Por qué no robar, matar, violar? Sin el temor a Dios, decían los teólogos, la sociedad se desmoronaría, la moral colapsaría, el caos reinaría. Spinoza respondía con una tranquilidad desarmante: el que es bueno solo por miedo al castigo no es realmente bueno, es un esclavo. La verdadera virtud nace del conocimiento, del amor a la verdad, de la comprensión de que el bien propio y el bien común son inseparables. No necesitas un Dios vengativo para ser ético. Necesitas entender que tu felicidad depende de la felicidad de los demás, que eres parte de un todo interconectado, que dañar al otro es dañarte a ti mismo. ¿No es esta una moral más elevada que la que se basa en el miedo? Y aquí, nuevamente, te pido que te detengas un momento. Desde donde sea que estés, desde la ciudad que habitas, desde el país en el que respiras, escribe en los comentarios. Dime tu ubicación, la hora que marca tu reloj en este instante, y comparte este video con alguien que aprecias, con el deseo de que su familia reciba todas las bendiciones posibles. Porque lo que estamos explorando aquí no es solo filosofía abstracta, es una cuestión vital, urgente, que nos afecta a todos. Es la pregunta por cómo queremos vivir, por qué tipo de sociedad queremos construir, por si estamos dispuestos a pensar por nosotros mismos o preferimos delegar nuestra autonomía en figuras de autoridad. El conflicto entre fe y razón alcanza su punto más dramático cuando se trata de los milagros, porque los milagros son la piedra angular de todas las religiones reveladas. Son la prueba de que Dios interviene, de que los profetas son auténticos, de que los textos sagrados son verdaderos. ¿Pero qué es un milagro? Según Spinoza, es una imposibilidad lógica.
porque si Dios es la naturaleza, si todo sucede según leyes necesarias, si nada puede ocurrir fuera del orden causal, entonces no hay espacio para los milagros. Lo que llamamos milagro es simplemente un evento cuyas causas desconocemos. Es una confesión de ignorancia, no una manifestación de lo sobrenatural. Cuando el Mar Rojo se abrió ante Moisés, no fue porque Dios suspendió las leyes de la física. Fue, tal vez, por una marea excepcional, por condiciones atmosféricas peculiares, por causas naturales que los testigos no pudieron comprender. ¿No es más racional buscar una explicación natural que atribuir todo a la magia divina? Esta negación de los milagros era explosiva, porque si no hay milagros, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces el cristianismo entero se derrumba. No es casual que los cristianos odiaran a Spinoza con una intensidad que superaba incluso el odio de los judíos. Porque mientras los judíos podían simplemente expulsarlo y olvidarse de él, los cristianos veían en sus ideas una amenaza existencial. Si Spinoza tenía razón, entonces casi 2000 años de historia cristiana se revelaban como un error gigantesco, como una superstición que había esclavizado a generaciones enteras. ¿Podían aceptarlo? Claro que no. Prefirieron condenarlo, quemarlo en efigie, prohibir sus libros, advertir a los fieles que leerlo era poner en peligro su salvación eterna. Pero las ideas no pueden quemarse, pueden prohibirse, pueden perseguirse, pueden condenarse al olvido oficial, pero siempre encuentran una manera de sobrevivir, de propagarse, de germinar en terrenos inesperados. Las obras de Spinoza circularon clandestinamente, fueron leídas en secreto, copiadas a mano, traducidas a varios idiomas, y lentamente, a lo largo del siglo XVIII, fueron minando los fundamentos del pensamiento tradicional. Voltaire lo leyó, Diderot lo admiró, Hegel lo reinterpretó, Marx lo secularizó. La Ilustración, con toda su confianza en la razón, con su crítica demoledora de la superstición, con su proyecto de emancipación humana, era en gran medida spinocista. ¿No es irónico que un hombre condenado al ostracismo haya terminado siendo uno de los pensadores más influyentes de la modernidad? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden combatirse con dogmas más refinados, con argumentos teológicos más elaborados. Pero la duda es insidiosa. Se infiltra en la mente, corroe las certezas, abre preguntas que no tienen respuesta. Y Spinoza era un maestro de la duda sistemática. No dudaba por dudar, como hacían los escépticos antiguos. Dudaba para limpiar el terreno, para despejar las falsedades, para construir sobre una base sólida. Su método era cartesiano en el punto de partida, pero spinocista en las conclusiones. Descartes había dudado de todo hasta llegar al cogito, al pienso, luego existo. Pero luego había dado marcha atrás, había reconstruido el edificio de las certezas tradicionales, había salvado a Dios, al alma inmortal, a la moral convencional. Spinoza no dio marcha atrás, siguió adelante con una coherencia implacable. Y lo que encontró al final del camino no fue el Dios personal de la tradición, sino una divinidad impersonal, inmanente, que no se preocupaba por los asuntos humanos. ¿Era esto consolador? No. ¿Era esto tranquilizador? En absoluto. Pero era, según él, la verdad. Spinoza descubrió algo que la neurociencia moderna apenas comienza a comprender: que los estados emocionales humanos siguen patrones predecibles, que nuestras decisiones no son tan libres como creemos, que somos determinados por causas que raramente comprendemos. Enseñaba que las decisiones de la mente nada más son que los propios apetites, que varían según la disposición variable del cuerpo, que cada uno regula todo de acuerdo con su propio afecto. Aquellos afligidos por afectos opuestos no saben lo que quieren, mientras que aquellos sin ningún afecto
son arrastrados por el menor impulso de un lado para otro. ¿No es esta una descripción perfecta de la condición humana contemporánea, perdida entre ansiedades contradictorias y manipulaciones emocionales? Lo que Spinoza anticipó hace 300 años es que el control mental no requiere cadenas físicas. Requiere el cultivo sistemático de emociones que paralicen el pensamiento crítico. La ambivalencia entre esperanza y miedo, demostró Spinoza, está en el origen del control religioso y político. Porque un pueblo que oscila constantemente entre la esperanza de recompensa y el miedo al castigo, es un pueblo que nunca alcanza la serenidad necesaria para pensar libremente. Es un pueblo perpetuamente infantilizado, esperando la aprobación o temiendo el rechazo de figuras paternas proyectadas en el cielo. Y aquí llegamos al núcleo del conflicto. Porque la humanidad ha demostrado una y otra vez que prefiere la mentira reconfortante a la verdad perturbadora. Prefiere creer que hay un plan divino, que todo tiene un sentido, que los justos serán recompensados y los malvados castigados. Spinoza le dice, no, no hay tal cosa. El universo no tiene propósito. No fuiste creado para nada. Eres un modo finito de la sustancia infinita, una ola en el océano del ser, que surge y se desvanece sin que eso tenga una importancia cósmica. ¿Es esto desesperante? Solo si sigues buscando un sentido externo. Pero si comprendes que el sentido lo construyes tú, que tu vida tiene el valor que tú le das, que la libertad es la aceptación gozosa de la necesidad, entonces puede ser liberador. ¿Estás dispuesto a aceptar esa libertad aterradora? La mente humana, según Spinoza, no es una sustancia anímica independiente, un alma meramente alojada en el cuerpo para guiarlo, dirigirlo y dominarlo. Como modo finito del pensamiento, la mente es actividad pensante definida como conocimiento de su cuerpo y de los cuerpos exteriores. No está alojada en una porción bruta de materia, sino que está unida a su objeto, al cuerpo viviente. Esta unidad mente-cuerpo implica que todo control mental es también control corporal, que las técnicas de dominación operan simultáneamente sobre ambos niveles. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la manipulación contemporánea, que opera mediante la saturación sensorial, la privación de sueño, el bombardeo informativo que agota la capacidad crítica? Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar una geometría de la mente, un mapa preciso de cómo funcionan nuestros procesos mentales internos. Descubrió que nuestros estados emocionales son creados principalmente por las historias que contamos sobre nuestra experiencia, no por la experiencia en sí. Esta intuición, que la terapia cognitiva comportamental solo reconocería 300 años después, revela el mecanismo profundo de la manipulación religiosa. Controlar las narrativas que las personas se cuentan sobre sí mismas, sobre el mundo, sobre lo divino. Si puedes controlar la historia que alguien se cuenta, controlas su realidad entera. Comparando las pasiones a las fuerzas de la naturaleza, Spinoza constataba que no tenemos control directo sobre ellas y que una pasión lleva a otra. Esto crea un ciclo de servidumbre emocional del cual la mayoría de las personas nunca escapa. Pero también descubrió que aunque no podamos controlar directamente nuestras emociones, podemos comprender sus causas, y esa comprensión misma transforma nuestra relación con ellas. El conocimiento adecuado no elimina las pasiones, pero las convierte en afectos activos en lugar de pasivos. Dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en alguien que las entiende, las acepta, las integra en una vida consciente. La libertad para Spinoza es la identidad de sí consigo, y el conatus, el esfuerzo de autoperseverancia en el ser, es el único fundamento de la virtud.
La virtud no es otra cosa que la fuerza del cuerpo y de la mente para afirmarse como causa eficiente interna total de sus acciones, para ser plenamente una potencia de agir que encuentra en sí misma la causa total de sus acciones. La libertad es la proximidad plena de sí consigo mismo y el poder del cuerpo y de la mente para el múltiplo simultáneo. ¿No es esto lo opuesto exacto al control mental que nos aliena de nosotros mismos, que nos convierte en extraños para nuestra propia naturaleza? Un hombre que podía enseñar a otros a controlar sus propias mentes era una amenaza directa al poder de cualquier institución que dependiera de mantener a las personas en estados de miedo, culpa o dependencia emocional. Por eso Spinoza fue excomunicado, no porque negara a Dios, sino porque había descubierto que la verdadera libertad no viene de la aceptación externa, sino del dominio interno. Y ese dominio, una vez alcanzado, es indestructible. No puede ser confiscado por ninguna autoridad, no puede ser revocado por ningún decreto, no puede ser amenazado por ningún castigo. Es la única forma verdadera de libertad en un mundo de poderes que constantemente intentan esclavizarnos. La segunda parte de esta narración te enfrenta a la elección más radical: fe o razón, obediencia o autonomía, miedo o conocimiento. Spinoza eligió y pagó el precio, pero su legado permanece desafiante, incómodo, vivo. Porque mientras haya seres humanos que se atrevan a pensar, mientras haya mentes que se nieguen a someterse, mientras haya corazones que busquen la verdad sin importar el costo, Spinoza no habrá muerto. Estará allí, en cada pregunta que derriba un dogma, en cada duda que fisura una certeza, en cada acto de rebeldía intelectual contra el poder que pretende dictar qué es verdadero y qué no.